Ya, muy buenas noches, somos el grupo 2 y les vamos a hablar un poco sobre las técnicas e instrumentos de investigación. Como primero tenemos un poco que es la introducción, que nos habla que las técnicas e instrumentos de investigación son componentes críticos que permiten a los investigadores acercarse un poco más a la realidad estudiada, garantizando que los datos recopilados sean relevantes y útiles para responder ciertas las preguntas específicas o resolver cualquier problema específico. En estas técnicas les voy a hablar un poco de algunas, que como primero tenemos la observación. Nos dice que la observación es una técnica que permite al investigador recopilar datos mediante la percepción directa de fenómenos o comportamientos estudiados. Puede ser estructurada con un enfoque específico y también puede ser no estructurada como más flexible y más abierta. Esa técnica es útil para obtener información en contextos naturales y para identificar patrones de componentes sin la frecuencia del investigador. También tenemos lo que son los experimentos, que el experimento implica la manipulación de variables en un entorno controlado para observar efectos o establecer relaciones casuales. Esta técnica es cuantitativa que permite validar la hipótesis a través de la comparación de grupos experimentales y de control. Los experimentos son esenciales en las ciencias naturales y sociales para probar teorías o de manera específica. Como siguiente tenemos lo que son las entrevistas. En las entrevistas es una técnica cualitativa que consiste en un diálogo entre el investigador y el que está siendo entrevistado. Este puede ser estructurada, donde se sigue un patrón de preguntas específicas y también puede ser no estructuradas, que esta permite mayor libertad a la hora de responder. Esa técnica es valiosa para explorar las perspectivas y las experiencias y opiniones profundas de cada participante o persona que está siendo entrevistada. Como siguiente tenemos lo que son las encuestas. En las encuestas es un método más sistemático para recolectar información de un grupo más amplio. Mediante también se utilizan, son cuestionarios. Estas preguntas pueden ser cerradas, mayormente son cerradas con opción múltiples o también suelen ser abiertas, pero el encuestado no se puede expresar tanto. Sus respuestas también pueden ser libres, pero cuando son con opciones de respuestas, normalmente se tiene que elegir una o varias. Las encuestas son útiles para obtener datos cualitativos. Esto se realiza, después de esto se realiza lo que son en Excel ya para recopilar todos los datos. En lo siguiente tenemos lo que es el censo. El censo consiste en la recopilación de datos de toda una población en lugar de una muestra. Esta técnica se utiliza para obtener información más específica sobre las características demográficas, económicas y sociales. Aunque es muy precisa, puede ser más costosa y requiere mucho más tiempo. En lo que es la sociometría es una técnica para estudiar las relaciones sociales dentro de un solo grupo. Se utiliza diagramas o gráficos para visualizar las respuestas y las conexiones que hay en ese grupo. También son muy específicas y son muy útiles para el investigador sobre las dinámicas grupales y las relaciones sociales. Y por último tenemos la sociometría, que se centra en la mediación de variables psicológicas a través de pruebas estandarizadas, que esto evalúa los aspectos específicos de la inteligencia o la personalidad o las virtudes o las cualidades de cada persona. Esta técnica es crucial en psicología
para proporcionar datos objetivos sobre las características individuales. Y en estas técnicas tienen sus propias ventajas y desventajas. Su elección depende de cómo cada persona quiera utilizar estas técnicas de investigación. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches. Continuando con las técnicas de investigación, yo le voy a hablar un poco más de otras técnicas que también tenemos. Como tenemos como primer punto también el inventario de personalidad, la escala de actitud, la medición de actitudes, evaluación educativa y análisis documental. Como primer punto tenemos lo que es inventario de personalidad. Como tenemos entendido, esto es una herramienta o cuestionario estructurado que se utiliza para evaluar los rasgos o características de la personalidad de un individuo. Así nos permite identificar cuáles son sus patrones de comportamiento, las emociones y los pensamientos, y así aplicar comúnmente lo que es la psicología clínica, para así poder tener un conocimiento más profundo de cómo piensa, actúa y se siente la persona. También tenemos lo que es la escala de actitud. Estos son instrumentos diseñados para medir las actitudes de las personas hacia un objeto, idea, situación o tema específico. Esto nos ayuda a evaluar lo que son sus sentimientos, si son positivos o negativos, en una escala que puede ir como, por ejemplo, de acuerdo, desacuerdo, favorable, desfavorablemente. Una escala que uno va midiendo lo que es la actitud de la persona. También tenemos sobre la mediación de actitudes. Esto se refiere a la aplicación de pruebas o instrumentos para evaluar las habilidades o capacidades específicas de un individuo, como en diversas áreas, como por ejemplo el razonamiento lógico, verbal, numérico o mecánico. También utilizamos lo que son los procesos educativos en la selección de personal y orientación vocacional. Esto de medir las actitudes también se utiliza cuando uno va a rendir un examen, que le toman así actitudes numéricas, verbales, para ver cómo uno está de coeficiente de mentalmente. También tenemos lo que son evaluación educativa. Esto es un proceso que permite medir y analizar el aprendizaje del individuo para así medir su competencia, el desempeño de cada estudiante en el contexto educativo. Esto incluye exámenes, observaciones, entrevistas y otros métodos que nos permiten evaluar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje obtenido. También tenemos lo que es el análisis documental. Esto consiste en examinar y analizar documentos escritos, visuales y audiovisuales, con el fin de obtener una información útil para nuestra investigación. Esta técnica es muy utilizada en ciencias sociales y humanidades para analizar los textos, informes, archivos históricos que obtengamos de la investigación. Mm, Siguiente, por favor. También, como para estas técnicas, debemos tener en cuenta que también debe tener lo que es la bibliografía, que esta es una lista organizada de fuentes o documentos que uno al momento de realizar una investigación o consulta debe de obtener esta bibliografía para así obtener la investigación que uno ha sacado. Esto ya sea que incluye libros, artículos, tesis y otros materiales. Entre esta bibliografía debemos tener lo que es datos de referencia como es el autor, el título, el año y el editorial, etcétera. Por último, y para terminar con el grupo de las técnicas de investigación, tenemos lo que es la dinámica de grupo. Esto se refiere a un conjunto de técnicas o actividades que facilitan la interacción, comunicación y el trabajo colaborativo entre los miembros de un grupo. Estas dinámicas son utilizadas para observar y mejorar nuestro comportamiento grupal, para así tener una toma de decisión y la resolución de los conflictos y la cohesión en equipo. A continuación, mis compañeras le darán más sobre lo que son los instrumentos de la investigación. Muy buenas noches, yo les voy a hablar sobre los instrumentos de investigación. Como primer punto tenemos lo que son las fichas de observación, que estos son registros sistemáticos utilizados para documentar hechos, comportamientos o fenómenos observados, directamente permitiendo organizar y analizar la información organizada. Como segundo punto tenemos lo que es el material experimental,
que este consiste en equipos, herramientas o sustancias empleados en experimentos para manipular variables y medir sus efectos bajo condiciones controladas. Como tercer punto tenemos el cuestionario de entrevistas, que este es un conjunto de preguntas diseñadas para guiar una conversación estructurada o semiestructurada, obteniendo información directa de los participantes. Como cuarto punto tenemos lo que es el cuestionario de encuestas, que esta es una herramienta estandarizada con preguntas cerradas o abiertas que utiliza para recopilar datos de manera masiva y sistemática de una población específica. Como quinto punto tenemos lo que es el formulario del censo, que este es un documento que recopila información exhaustiva y obligatoria sobre las características demográficas, sociales o económicas de toda una población. Como sexto punto tenemos lo que son las pruebas sociométricas, que estas son técnicas que miden las relaciones sociales, preferencias y rechazos en un grupo, representando los resultados a través de sociogramas. Como séptimo punto tenemos lo que son las pruebas mentales, que esta es una prueba estructurada que evalúa capacidades cognitivas, habilidades o características psicológicas, como la inteligencia o la memoria. A continuación, mi compañera seguirá con este tema. Buenas noches, me toca hablar sobre el test. Como pueden ver, el primer test es el sociométrico. Este sirve para evaluar cómo se relacionan las personas en un grupo, cómo su preferencia o rechazo hacia los demás. Por un ejemplo, en un grupo de estudiantes se podría preguntar con quién prefiere trabajar en un proyecto, lo que ayuda a entender dinámica de aceptación o exclusión. En el test mental se utiliza para medir capacidades cognitivas como la memoria y el razonamiento lógico. Un ejemplo de este, en el caso del grupo de estudiantes, se podría identificar cómo cada uno resuelve los problemas o tiene información en equipo. La siguiente diapositiva. En el test de personalidad, esta evalúa los rasgos individuales como si alguien es extrovertido, introvertido, cómo maneja el estrés. Un ejemplo dentro del grupo de un estudiante podría identificar quién es más sociable y quién prefiere trabajar de forma independiente. En el test de ejecución, este mide cómo alguien realiza una tarea específica bajo condiciones controladas. Un ejemplo podría ser que el grupo quien puede resolver más rápido un problema práctico relacionado con el proyecto. En el test de actitudes mide la opinión o disposición de la persona hacia un tema específico. Con los mismos ejemplos anteriores puede ser un grupo de estudiantes donde podríamos preguntar sobre su actitud de trabajar en equipo, si lo disfrutan o prefieren tareas individuales. Ahora en pruebas educativas, análisis de contenidos, fichas y grupos. En pruebas educativas, estas evalúan conocimiento o habilidades académicas como matemática o lectura. Un ejemplo, podemos medir quién tiene la habilidad más avanzada en las áreas necesarias para el proyecto. En análisis de contenido, es una técnica para analizar la información escrita o verbal. Pueden revisar la respuesta de los estudiantes sobre cómo se sienten al trabajar en grupo para identificar patrones. Las fichas son instrumentos para organizar información clave durante la investigación. Un ejemplo de esto puede que cada estudiante podría llenar una ficha con sus preferencias, habilidades, lo que solicita en la organización del grupo. Los grupos son técnicas donde se analizan cómo interactúan las personas en equipo. Los profesores pueden observar cómo los estudiantes colaboran en una actividad grupal y qué roles asumen en cada uno de ellos. Como conclusión, todos los instrumentos en la técnica de investigación se puede decir que son importantes ya que tienen un- una regla que seguir, o sea, de manera ordenada, donde nosotros podemos resolver problemas específicos, donde la tienen características únicas que lo hacen adecuado para ciertas metodologías y contextos, donde la aplicación no solo facilita el análisis estadístico, sino cualitativo, sino que también garantiza los resultados obtenidos que son significativos y útiles para el avance del conocimiento en diversas áreas. Estas dinámicas de los usuarios miden el impacto de las intervenciones realizadas, lo cual los instrumentos de investigación son una base indispensable para tomar decisiones fundamentales, donde diseñan estrategias eficaces y contribuir de manera positiva. Muchas gracias.